legítima, la fiscal nacional, la doctora Cristina Camaño, a quien es un placer saludar. Doctora, ¿cómo le va? Jorge Chamorro es mi nombre. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos escucharla porque varios temas, ¿no? La justicia siempre está en el candelero y este gobierno se ha encargado de ponerla. Y nos queríamos primero una definición suya sobre las palabras del ministro de Justicia, el doctor Garabano, que ha cargado muy fuerte, en este caso, contra la Corte Suprema, diciendo que esta Corte es una Corte opositora. ¿Cómo le cayeron estas definiciones, doctora? Bueno, es lo que ellos vienen haciendo. De hecho, el presidente había dicho en su momento que si los jueces no fallaban como ellos querían, iban a buscar jueces que fallen lo que ellos querían, o salió diciendo después, cuando dejaron en libertad a algunos de los investigados del gobierno anterior, también dijo esto no era lo pactado. O sea, y bueno, como él puso 2 miembros de la Corte que los quiso hacer entrar por la ventana, o sea, ya de movida era inconstitucional lo que estaba haciendo, seguramente que pensó que tenían que responderle, y parece que casi todos los fallos ahora salen 4-1, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, sale el ministro a hacer este ataque que es totalmente desmedido, que no tiene ningún sentido, en ponerle un mote, además siempre con una connotación negativa, cuando la realidad es que ellos han hecho muy poco cosas positivas como para recalcar, ¿no es así? Bueno, dice, por ejemplo, y Clarín dice así: la Corte, a través de la mayoría peronista, acumula más de media docena de resoluciones contrarias a la gestión de Mauricio Macri. Entre otros de los temas, aparte de las excarcelaciones, como usted señalaba, doctora, Sí. dicen que el tema que pegó fuerte también es el fallo judicial que volteó la caída a la mitad de las indemnizaciones en la CRT, y lo que parece que la Corte va a resolver la semana que viene. La Casa Rosada espera otro fallo contrario ante el pedido de audiencia con los gobernadores para resolver el reclamo por la rebaja del IVA, alimentos y ganancias. Claro, porque eso le sacan a las provincias, ¿no es así? Claro. Entonces, bueno, a mí me parece que la Corte está fallando como corresponde, pero bueno, entonces en ese caso dirán que yo soy una fiscal peronista. Habitualmente Sí. me ponen la fiscal K, Fiscal K, estoy fiscal K. acostumbrada a eso, no tengo ningún inconveniente. Bueno, pero se puede seguir en esta dicotomía fiscal, porque espero que con el próximo gobierno no vayamos al juez M, el fiscal M o el fiscal o la Corte M. ¿Se puede seguir viviendo así en la grieta también en la justicia? No, realmente esto no está bueno, pero tampoco está bueno la falta de institucionalidad que tiene que ha demostrado este gobierno, ¿no? Y tampoco los aprietes que le ha hecho a la justicia. También hay una nota en donde parece que han escuchado a un montón de jueces y fiscales que ahora están investigando, que no que han escuchado, que han espiado, en el sentido de que se han fijado por migraciones, y me parece que esas cosas sirven solamente para hacer un carpetazo, porque ¿para qué me voy a fijar yo si el juez o el fiscal viajó y en la FIP lo que tiene o lo que no tiene? Evidentemente es para poder hacer un apriete después. Entonces, eso tampoco está bueno. A mí me parece que la justicia, como poder independiente, debería poder investigar y fallar, y el gobierno bancársela. Es así. Sí, usted está diciendo bien, acá el Destape cuenta que investigan al gobierno por un masivo espionaje ilegal contra jueces. Se trata de 21 magistrados espiados, entre los que figuran el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda,
y el camarista Martín Irursun, incluso que ha tenido una doctrina, favorable a ellos, ¿no? Claro, que es favorable a ellos. Y bueno, pero deben pensar que ante cualquier cambio hay que apretarlo de alguna manera. Claro, que no haya desvíos. Que no haya desvíos. Entonces se fijan en unos y se fijan en otros. Y eso, la verdad, que es una locura. No tiene razón de ser esos aprietes a la justicia. Sí, habla de la jueza de la Cámara de Casación, Ana Figueroa, al camarista Mariano Llorens, al juez Rafeca, Sebastián Casanelo, dos jueces intachables, Luis Rodríguez, que ha tenido tantas causas importantes, María Eugenia Capuchetti, a Servini, la propia Servini. La propia Servini, que me acuerdo hace 2 años en este programa me dijo, nunca vi un apriete contra los jueces como lo que está haciendo este gobierno, me dijo. Bueno. Canicova Corral, bueno, después también jueces de tribunales, Sabrina Namer. Sabrina Namer, creo que yo hablé con ella hace mucho tiempo, era una de las que integraba la comisión de investigación de la AMIA, ¿no? Sabrina, de la AMIA, claro, la AMIA, sí. Claro, que quedó como jueza. Hay 2 o 3 que integran la causa AMIA y que también fueron, digamos, víctimas de espionaje por este gobierno. Pero esto es gravísimo, esto llega... El tema es que se investigue y que se pueda determinar y que se empiece que se llame también que ellos tengan que responder, porque yo también escuché cuando Servini de Cubría dijo eso, pero ella hizo algo, hizo alguna denuncia o solo se quejó, porque también tiene que ver con eso. Yo me acuerdo que en ese momento ella estaba en una fuerte disputa con Lorenzetti por el tema de su hijo, que quería ser desplazado de una de las funciones que tenía en la Corte Suprema. No sé si de hecho lo fue. Fue así, ¿no? Fue motivo de... Sí. Bueno, lo cierto es que, no sé, Lo cierto es que hay que reconstruir el Estado de Derecho. A eso voy. Para usted, la salida de hasta ahora 7 imputados del gobierno anterior, entre ellos... del gobierno anterior o cercanos o gente que tenía que ver con actividades económicas como Cristóbal López, Fabián de Sousa, Gerardo Ferreira, toda esa gente que ha estado, que va a quedar, el primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, que quedó en libertad, todo eso es porque hay un cambio de época y los jueces se van cubriendo o porque al revés entienden que pueden ser investigados porque todo lo que hicieron antes fue escandaloso. Las dos cosas. Las dos cosas, no sé cuál de las dos cosas. Evidentemente, los jueces van cambiando en el sentido de que ya saben, si va a venir un nuevo gobierno con determinada línea, se van a ir acomodando. Y por el otro lado, lo que se están dando cuenta es que lo que hicieron fue tratar de complacer a un gobierno que llevó al país a la destrucción. Entonces también me parece que tienen que empezar a trabajar como corresponde, y esa es una manera de decir, bueno, eran detenciones arbitrarias, claramente. Ninguna de esas personas se iba a fugar, ninguna de esas personas iba a entorpecer la investigación, y esos son los únicos dos motivos que nos marca la ley para poder tener a una persona con prisión preventiva. Claro. Y ellos lo que hicieron fue detenerlos, además en el medio de un show mediático. Hubo un uso y abuso de la prisión preventiva. ¿Es así? Y bueno, hicieron incluso, con esta doctrina Irursun como una construcción intelectual, pero inconstitucional. Vos fíjate, Milagro Sala lleva más de 1.360 días detenida, y incluso algunos fueron detenidos sin indagarlos. ¿Y cómo van a sobrellevar todos esos magistrados? ¿Cómo van a evitar un jury o un juicio político? Y bueno, vamos a ver qué hace el nuevo gobierno, si los deja pasar o los empieza a investigar, porque la prisión preventiva siempre fue lo excepcional.
Así enseñamos, yo soy docente en la Facultad de Derecho, soy adjunta en la Facultad de Derecho, y una de las cosas que primero se dice, o sea, es justamente el principio de inocencia. Claro. Es invulnerable el estado de inocencia. Claro. Si no, ninguno tiene seguridad de nada. Si no estamos en un país donde no tenemos ningún tipo de seguridad jurídica, donde vamos caminando y nos pueden detener. Sí, ¿no? O sea, la prisión preventiva es como un adelanto de condena. Claro. Entonces, termina siendo una aberración jurídica si mientras me están investigando, mientras soy inocente por la Constitución, estoy detenido. Vos fijate que para este gobierno la palabra garantismo es una mala palabra, y garantismo implica que vos cumplís con la Constitución Nacional. Clarísimo. Pero si vos hablás, dices, no, ese es muy garantista. ¿Cómo muy garantista? ¿Estás con la Constitución o estás en contra de la Constitución? No podés ser un poquito garantista, medio garantista, muy garantista. ¿Sos garantista o no? Y para ellos el garantismo es una mala palabra. Entonces, bueno, se dan estas situaciones. Incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una guía práctica para reducir la prisión preventiva. Y no estamos hablando de prisiones preventivas de exfuncionarios, sino del ciudadano común, que puede, para que no caiga detenido. O sea, como que hasta hay una guía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar la prisión preventiva. Clarísimo, clarísimo. Claro, porque como enseñan ustedes, cuando se detiene a una persona que no está claro todavía si es el autor o no del delito, si después se comprueba que es inocente, que produce el gravamen irreparable, que es cómo se le devuelve a esa persona. Acá hay gente que estuvo detenido 1 año, 2 años, lejos de su familia, privado de su libertad. ¿Cómo recupera esa persona lo que perdió? No hay manera de recuperarlo eso. No, claro, ese es un tiempo perdido totalmente, y además sufrido. Sufrido, ¿no? Sufrido, porque claro. Uno no es solamente la falta de libertad, es todo lo que implica el trato carcelario. Ahora, doctora Camaño, usted como presidente de Justicia Legítima, ¿va a pelear con el mismo fervor, jugándose incluso su trabajo personal, porque sabemos que las han perseguido y mucho, como le pasaba antes a la titular anterior de Justicia Legítima, a la doctora Garrigós de Régori? Sí. Así que ustedes se juegan, estando en esta institución que agrupa a de todo, a jueces de peronistas, radicales, de izquierda, de derecha, sí, me consta. También periodistas. También, claro, exacto, me consta. Pero usted va a poner el mismo énfasis para que si alguno de este gobierno es investigado y no se respeta el debido proceso, ¿ustedes van a salir a defenderlo? Por supuesto, porque Justicia Legítima es exactamente eso, estamos para eso, para el acceso a la justicia, para democratizar la justicia y para defender los principios básicos de la Constitución, como es justamente el estado de inocencia, y en ese caso, si pasa una cosa así, también vamos a salir a protestar por lo que se haga, claramente. ¿En qué manera les despierta expectativa la posibilidad que se está mencionando de que Gustavo Vélez sea el ministro de Justicia? ¿Tiene alguna opinión? No, la verdad que no lo conozco al doctor Vélez. Así que no podría opinar sobre él, porque bueno, en el gobierno anterior estuvo poco tiempo, ¿no? Así que no. Bueno, no le saco el nombre propio. Ayer hablé con Gustavo Vera y con Pino Solanas, y la verdad que la cloaca de servicios entrometidos en el Poder Judicial es impresionante, la verdad que es vergonzoso, sí. Especialmente en donde está el poder, en Comodoro Pi, etcétera, ¿no? Y hay que hacer ahí una purificación, porque la verdad que lo de Marcelo D'Alessio es la punta del iceberg, pero hablábamos de Martins, este hombre que va a ser extraditado, sí. Que hasta su propia hija lo denunció, que tienen contactos directos con Mauricio Macri, ya que el socio de Martín era Luis Conde, el vicepresidente de Boca cuando Macri era presidente y socio a la vez de Martín,
Macri lanzó su campaña al Club Boca en el prostíbulo de Martín, acá en Capital, y su luna de miel con Julián Aguada la festejó en recorrida en Cancún en el prostíbulo de Martins. Es decir, que hay contactos muy graves con gente de los servicios que tienen que ver con Jaime Estiuso, que tienen que ver con mucha cloaca, y que usted considera que si esa cloaca no se elimina del Poder Judicial, ¿hay posibilidad de hacer una justicia constitucional? No, no, hay que romper con esa promiscuidad entre los jueces, los políticos y los servicios de inteligencia. ¿Y cómo se hace? Y bueno, en principio ya lo había intentado la expresidenta cuando le sacó las escuchas, que era algo que para ellos es imprescindible, porque justamente todo proviene de ahí, y se lo había dado al Ministerio Público Fiscal, se lo había sacado a la CIDE, claro. Bueno, que ya en ese momento había pasado a ser AFI, y se lo había dado al Ministerio Público Fiscal, que como investigadores las escuchas son una herramienta más. En el tiempo que el Ministerio Público Fiscal tuvo las escuchas no hubo ningún tipo de filtración. Es cierto, es cierto. Fue el único periodo, y después empezó el festival cuando se lo pasó a la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte volvió a traer a todos los servicios de inteligencia que nosotros sacamos del ministerio cuando asumimos en ese edificio donde se hacen las escuchas, el edificio de la Avenida de los Incas, la famosa OJ, la famosa OJ, eran todos servicios de inteligencia, y nosotros éramos 20 contra 100. Yo estaba a cargo de las escuchas, o sea que me eso acuerdo. lo sé bien. Y empezamos a ir desplazando, a medida que íbamos aprendiendo los mecanismos, a ir desplazando a los servicios, y no es que los dejábamos sin trabajo, sino que se los reenviábamos a la AFI nuevamente. Le decíamos gracias, ya no lo necesitamos, vuelva a su oficina original, que era la AFI. Y íbamos colocando gente del Ministerio Público Fiscal. Y hicimos un trabajo de transparencia en el cual invitamos a los jueces para que vean cómo trabajamos, pero también invitamos periodistas, y lo que marcábamos era la necesidad de una utilización de las escuchas de manera racional y de manera proporcional. Y eso, que se entienda la necesidad de eso. Y eso hizo que bajemos un montón de escuchas. Había gente que hacía 22 años la estaban escuchando. No. ¿Había casos de 22 años de escucha? Cuando nosotros llegamos, sí. ¿Se puede saber algún nombre? No, no se puede saber. ¿Era empresario, político? ¿Qué era? No, nada que ver. Se empezó a escuchar a una criatura que fue creciendo. No lo puedo creer. Se estaba escuchando todo un entorno familiar. ¡Qué horror! ¿Y para eso sirven los servicios en este país? Dios mío. Entonces, si uno primero rompe con eso, y como que las escuchas las tenga un organismo que se dedique a investigar, ¿no? A extorsionar. A hacer carpetazos, claro. A extorsionar, exactamente. Bueno, Gustavo Vera me contaba que la función de los prostíbulos de Martín, que era un hombre de los servicios, era que más allá del usuario, vamos a nombrarlo así, común, era organizar festicholas con hombres poderosos. Con políticos. Claro, y empresarios que los filmaban, claro, y después los extorsionaban para que hagan operaciones políticas, operaciones de distinto tipo. Esa era la función es la función de los prostíbulos. Por eso los manejan básicamente ellos. Claro. Así que estoy coligiendo si siguen una familia con el hijo desde que nace, para ver el entorno familiar, imagínense las cosas, o sea, una tergiversación total. Entonces puede ser que lo de Gil Carbó, eyectar la Gil Carbó, más allá de todo lo que se puede haber discutido, tenía como función sacarle el manejo ese de las escuchas. Mire, uno de los primeros decretos de necesidad y urgencia, si no fue el primero que hizo el presidente, fue sacarle las escuchas a la Procuración para dárselas a la Corte. El decreto tiene fecha del 24 de diciembre de 2015. Y él había asumido el día 10.
Claro, y si uno lo ata a eso, que después se nombran 2 ministros que se suponía que iban a ser afines por decreto también, cerraba todo el combo, ¿no? Exactamente. Qué horror. Exactamente. Bueno, ¿sirve el Consejo de la Magistratura así como está? No, no llegó, o sea, fue creado con las mejores intenciones, pero la realidad es que no ha logrado su cometido. Debería ser uno de los organismos a modificar justamente, ¿no? Debería tener, tal como estaba previsto, la administración, y que la Corte se dedique a fallar exclusivamente, a resolver casos, no a tener la administración de los bienes, del dinero, de los recursos, porque eso hace que la Corte esté como dividida. Claro, ¿sí? claro. Así que sí, incluso bueno, la Corte contra la ley jamás le dio los recursos al Consejo de la Magistratura. Exactamente, y por el otro lado se decretó la emergencia judicial, porque hay edificios que se están viniendo abajo, porque vienen ratas y cucarachas, porque no tienen espacio, o sea, y la Corte tiene un montón de plata que la tiene, no sé, le está haciendo trabajar, no sé lo que hace la Corte con el dinero. ¿Y qué? ¿No hay un seguimiento, una rendición de cuentas de ese dinero? Bueno, ese es el problema. Ah, ¿no lo hay? Y bueno, hasta ahora que yo sepa, no lo hay. Porque ¿quién controla un poder? Claro, pero estoy pensando que el poder judicial es como que se controla a sí mismo. Sí, pero usted sabe, dentro de los principios generales del derecho, todo aquel que administra bienes ajenos tiene la obligación de rendir cuentas. Sí, es cierto, pero justamente por eso debería tenerlo el Consejo de la Magistratura. Pero ellos sí deberían rendir cuentas y solicitar las rendiciones de cuentas. Pero doctora, donde hablamos sale pus, es una cosa de terror todo esto. Sí, bueno. Es una cosa grave lo que estás viviendo. Y sí, pero ¿cómo se va a cambiar si acá enseguida empieza el tema corporativo, empieza la defensa corporativa y bueno, usted se acuerda lo que fue, yo no sé si, no soy un experto, pero la intención de que por voto popular se elijan a los consejeros de la magistratura para cambiar. Fue un escándalo, pero me acuerdo que las discusiones fueron... Es como decís vos, hay que romper con la corporación, hay que romper con ese feudo, hay que romper con los privilegios y hay que volver al Estado de Derecho. Sí, pero todo tiene que ver con todo, ¿eh? Si no hay decisión política, tiene que ver con un modelo de desarrollo, tiene que ver con meter en preso verdaderamente a los chorros, tiene que ver con una ley de medios para que esto se sepa y que la gente lo sepa, porque esto en Clarín no le van a hacer un reportaje a ustedes sobre esto en Clarín, obviamente, en los medios importantes, así que esta es una lucha muy, muy difícil. Bueno, muy desigual. Muy desigual, exactamente. Doctora Camaño, ha sido un placer escucharla. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Bueno, la presidenta de Justicia Legítima, fiscal nacional, la doctora Cristina Camaño, que tuvo desempeños formidables en la justicia con muchos casos, y el manejo, como dijo, me acuerdo que entre otros casos que la pusieron en el candelero por su honestidad, fue el tema del manejo de las escuchas ilegales. Pero les va cerrando todo, ¿no? Va cerrando todo porque este país es subdesarrollado, ¿no?